Señor le bendice grandemente. La verdad que es una bendición poder estar y compartir su palabra. Nosotros creemos que su palabra es eterna en los cielos, desciende como la lluvia y va a prosperar y va a hacer lo que Él quiere. En esta tarde le quería compartir en San Juan capítulo 6. ¿Cuántos lectores hay de su palabra? ¿Cuántos le gusta leer la palabra del Señor? ¿Trajo su Biblia hoy? ¿Trajo la palabra? San Juan capítulo 6. Mira lo que dice la palabra. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberia y le seguía ¿qué? Una gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí ¿con quién? Con su discípulo, y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando vemos Juan capítulo 6, vemos la alimentación de los 5.000. Si nosotros vemos en el contexto, no solo está en el capítulo de San Juan capítulo 6, sino está en Marcos, Mateo, Lucas, habla de la misma alimentación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos su palabra, no solo su palabra fue dirigida, sino a las grandes multitudes, a los discípulos y a los judíos. Tres tipos de clase de personas, hermano. Mire lo que dice su palabra, que dice que le seguía una gran multitud que le seguía, ¿no? Su discípulo, y dice que estaba la Pascua de la fiesta de los judíos. Dice, pero cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman, no? ¿De dónde compraremos? ¿Qué pregunta, no? ¿O qué problema, no? Cuando nosotros estamos en el camino del Señor y nos hace un desafío. ¿Cómo vamos a hacer su obra? ¿O cómo lo vamos a hacer, no? ¿De dónde compraremos pan, dice, para estos? ¿No? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué desafío, no? Mire lo que dice. Pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque el Señor sabe lo que va a hacer en tu vida, en mi vida. Nosotros sabemos lo que va a hacer de antemano. Y sabía lo que había de hacer el Señor. Entonces Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de estos tomase un poco. Dice que Jesús se había apartado con ellos a orar, ¿no? Pero la primera pregunta, ¿no? De Felipe, un discípulo, ¿no bastaría? ¿Llegará para darle a comer a esta gente? Mire lo que pasa con el otro discípulo. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Un discípulo agarra y dice, ¿llegaremos con 200 denarios? Y Andrés, ¿sabe lo que le dice? Ahí está un niño. Y él siempre va a probar ¿qué? La obra y la fe de nosotros, ¿no? Día a día va a probar la obra. Por eso nosotros cuando estamos en su casa, ¿no? Y a veces entendemos que tenemos que salir a evangelizar y entendemos con qué lo vamos a hacer, con recursos o sin recursos. Dice que había 200 denarios y 5 panes. Mira lo que dice un poquito más adelante. Y aquí entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente porque había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de ¿qué? De 5.000 varones. Porque nosotros entendemos que Él no iba a agarrar y empezar a hablar con los discípulos. ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? ¿Qué le dijo Él? No discutió. Vamos a hacer recostar a la gente para poder entender quién realmente va a hacer el milagro, ¿no? No me quiero enfocar mucho en el milagro, sino me quiero enfocar un poquito en lo que ellos hicieron realmente. Mire lo que dice un poquito más adelante. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos que estaban, ¿qué? Recostados, asimismo los peces cuanto querían. Pero lo primero que él agarró y hizo, ¿qué dio? Gracias, ¿no? ¿Qué hizo primero? Dio gracias. Porque por esa multiplicación que había pasado. Y eso es lo que nos cuesta nosotros ver, dar gracias. ¿Por qué dar gracias? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos poca cosa, poquito, o tenemos mucho. Pero yo entiendo, hermano, por más que usted tenga poco o mucho, si no lo ponemos en la mano del Señor, no va a pasar nada, hermano. Usted puede tener mucho en esta noche, puede tener poco, pero si no se lo entregamos a Él, dice que Felipe dijo 200 denarios tengo acá. Pero no le dijo, Señor, ¿cómo lo tenemos que hacer? No va a alcanzar, dijo, no bastaría para alcanzar estos 200 denarios. Andrés se quedó callado. ¿Qué dice Andrés? Hay un muchacho, hay un niño. Por eso nosotros tenemos que entender que Él siempre va a ver ¿qué? El corazón
de un niño. Eso nos cuesta día a día, ¿no? Porque entendemos que tenemos que hacer la obra, ¿no? Dice que asimismo cuando Él los reparte, ¿no? Repartió entre los discípulos los que estaban, ¿qué? Recostados y los que estaban parados. Y hoy capaz que yo sé que el pastor siempre anima a hablar que de la parte del discipulado, capaz que yo hoy entiendo, capaz que soy un discípulo y cómo estoy, ¿no? ¿Estoy atento para salir a predicar el Evangelio o estaré recostado? ¿Cómo estoy yo realmente como discípulo? Eso es lo que nos cuesta, no día a día, ¿no? Yo sé que venir a predicar, salir, es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Por qué es un desafío, hermano? Sabe que la obra, entendemos que la hace Él. Dice que en Nehemías capítulo 3, si usted se fija en Nehemías capítulo 3, no quiero que lo busque, pero fíjese que hay una lista de personas. Toda una lista de personas. Porque cuando Nehemías va a reedificar los muros de Jerusalén, cuando decía que vio todo destruido, no solo todo destruido, las puertas, lo único que había era escombro, pero dice que, capítulo 3 dice que empezó una lista, lo que empezaron a restaurar. No solo restaurar las puertas, los cerrojos, lo primero que hace es restaurar las puertas de las ovejas, no, pero dice que en el 3.5 dice que los grandes y los que tenían más no quisieron ser parte en la obra. Qué tema, ¿no? Dice que los grandes, si ustedes después buscan en Nehemías capítulo 3, versículo 5, dice que los grandes no quisieron ser parte. ¿Y sabe lo que vio acá en esta noche el Señor? Vio a un niño que tenía 5 panes. Lo importante, hermano, que nosotros, a medida que vamos caminando y creciendo en el Señor, ¿no? Que le demos gracias, hermano. Día a día que le demos gracias. Mire lo que sigue un poquito más adelante en el 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y eso es lo importante, hermano, día a día, ¿no? No se tiene que perder nada. A veces vamos a las campañas, ¿no? Y vemos que una persona se entregó al Señor, 2 personas o 3, pero vemos aquellos que se reconcilian con el Señor. ¿Y qué tema, no? Después de 2, 3, 4, 5 años, podernos reconciliar. ¿Y será que alguno se puede pelear con el Señor? Pero Él no quiere que se pierda nada, hermano. Y a veces venimos así nosotros como despedazados. Y Él se preocupa, ¿qué? De juntarnos y venir a Él. Yo entendía día a día, ¿no? Y a medida que voy caminando en el camino del Señor, que el Señor me llamó de grande. Había dado todo para que me llame como un niño, pero me llamó a los 33 años. Ya de grande me llamó el Señor a los caminos. Pero yo entendí que no hay otro camino, hermano. Y después entendía por qué yo lo busco el Señor, ¿no? Cuesta, ¿no? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué lo sigo? ¿No? ¿Y con qué corazón yo lo voy a buscar? Porque si nosotros saltamos el versículo 22, 6, 22, dice el título que la gente busca ¿a quién? Al Señor. ¿Y por qué lo busco yo realmente? ¿Será que Él se encarga de buscarnos nosotros o nosotros nos encargamos de buscar a Él? Cuando nosotros vemos que el hombre piensa que puede tener el libre albedrío, ¿no? De decidir por sí mismo, de agarrar y decir, no, yo elijo a Dios. Y sabe que yo viví 32 años en el mundo, hermano. 32 años en el mundo y quise buscar al Señor por mis propios medios. ¿Sabe cómo terminé? En la parte del ocultismo. Pero mire lo que dice acá, 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había allí una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solo, pero las otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar de donde habían comido ¿qué? El pan, después de haber dado gracia. 2 veces das gracia. Y la gente lo busca, hermano. Yo sé que la gente hoy lo está buscando el Señor. Y lo busca, y la gente sigue a Cristo. ¿Y para qué lo seguimos realmente? ¿Por qué estoy sentado acá en este lugar realmente? ¿No? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué lo busco el Señor? ¿No? Mire lo que dice un poquito más adelante. Y cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron donde las barcas y se fueron a Capernaum. ¿Buscando quién? A Jesús, el 24, y lo seguían buscando. Y hoy vos podés estar acá, mi hermano, acá, mañana puede ser 30 kilómetros para ir a otro lado, 60 kilómetros para ir a otro lado, buscándolo a Él. Pero la palabra dice que vosotros no me elegisteis a mí, sino que Él nos ha elegido, hermano. Dice que Él nos eligió. Y eso es lo que le cuesta al hombre entender que Dios, desde el principio, Él siempre, aún mismo vemos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, siempre se manifestó al hombre. Por eso nosotros cuando lo queremos buscar realmente, que lo queremos buscar, ¿con qué corazón lo buscamos? A mí me quedó y veía, ¿no? Una palabra en Proverbios 16, 18. ¿Sabe lo que dice Proverbios 16, 18? Esto es para una búsqueda del Señor. Dice que antes del quebrantamiento, ¿cuántos somos quebrantados en el Señor? ¿No?
Somos quebrantados, sí. Antes del quebrantamiento, ¿sabe lo que es la soberbia? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y a veces nosotros venimos y somos quebrantados, pero el Señor sabe por qué realmente estamos siendo quebrantados. Porque yo muchas veces fui quebrantado, ¿no? Y sabe lo que había dentro mío, era soberbia. Pero ¿quién es quebrantado, no? Y piensa por qué, por el perdido, por la iglesia, por lo que están trabajando y colaborando, ¿no? A nivel mundial. Muy poca gente piensa. Somos quebrantados porque por situaciones que van pasando. Antes del quebrantamiento, ¿sabe lo que es? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabe quién lo escribe? Salomón. Salomón lo escribe. Por eso, mire lo que dice en el 25. Jesús, el pan de vida. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí. ¿Y sabe por qué le dijeron Rabí? ¿Se acuerdan en ese tiempo? Los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, los escribas. Hoy, para usted, ¿quién es? ¿Su maestro o su señor? Qué diferencia, ¿no? Decirle señor o decirle maestro. Qué diferencia que hay, ¿no? Porque en esa época, ¿quién estaba? Los saduceos, los fariseos. ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían matar. Rabí, mire lo que dice. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no me busquéis porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y hoy saciarte. Dice en el capítulo 6.1, dice que la gente lo seguía por los milagros. A veces nosotros no sabemos por qué le seguimos a Cristo, hermano. ¿Y él sabe lo que le dice? De cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciarse. Y ahí él empieza a trabajar, ¿no? Porque él empieza a decir, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanecer en el Hijo del Hombre os dará, porque él señaló Dios, el Padre. Y ahí empieza, ¿no? Porque empezamos y queremos debatir con el Señor. ¿Quién no quiere debatir con el Señor? ¿Quién no ha debatido con el Señor, no? Porque siempre pensamos que el Señor le vamos a ganar. Y yo he leído un poco la palabra de Génesis al Apocalipsis. Mire, hermano, no vi nunca a nadie que le pudo ganar. Y ahí empieza la respuesta, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica qué? Las obras de Dios. Y hoy estamos nosotros acá sentados. ¿Qué debemos hacer, hermano, para poner en práctica las obras de Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creeréis en aquel que me ha enviado. Y poder entender eso, hermano, que el Padre en su misericordia mandó al Hijo, ¿no? El Padre revela al Hijo. ¿El Hijo qué hace? Revela al Padre. ¿Y quién nos ha dado? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Vino qué? A morar en este cuerpo, hermano. Vino a morar acá, hermano. A veces lo entendemos y a veces no lo entendemos. Trae convicción de pecado, arrepentimiento. Pero ¿sabe lo que hace? Viene a luchar, ¿qué? Con esta carne. Todos los días. ¿Viene a luchar, qué? Con esta carne el Espíritu Santo. Por eso, entendiendo esto, ¿no? Mire lo que dice el 30, siguiendo el debate. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Desafiándolo. ¿Qué señal puede hacerse nuestro Señor Jesucristo? Y parece que no vieron la señal que hicieron. Parece que se olvidaron del sándwich que comieron ayer. ¿Qué señal tú haces para que creamos? Mire lo que dice, ¿no? El debate. Debatí con el Señor. Le dijeron, entonces, ¿qué señal, pues, tú haces? Y veamos para y creemos para ver qué tu obra. Y ahí empieza y sigue el debate, y empiezan a sacar chapa. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo que nos dio a comer. Pero Jesús, nuestros padres comieron el pan en el desierto, dice, el maná que descendió del cielo. Mire lo que dice, ¿eh? ¿Y cuánto creemos que Jesús nunca se va a quedar callado, sino que a medida que va hablando, que va formando, ¿qué? El discipulado, y nos va formando. Va formando siempre y va a formar, ¿qué? El discipulado, ¿no? Mire lo que dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? ¿Qué pan le dio Moisés? Y le dio un pan que todos los días lo tiene que ir a buscar, ¿o no era así? Si usted se fija, Éxodo capítulo 16 y Números 14, ¿sabe lo que pasó ahí? El pueblo dice que había una gran multitud también, porque acá el mensaje es la gran multitud, los discípulos y los judíos, enfocarnos ahí. No te voy a hablar del milagro porque ellos todavía no lo vieron el milagro. Por eso le dice, ¿qué señal tú haces?
Pero ¿sabes lo que pasó en Éxodo capítulo 16, números 14? El pueblo se quejó. Y comía todos los días, ¿eh? Y el pueblo se quejaba. ¿Y sabes lo que decía el pueblo? ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Por qué nos metiste hoy en esta dispensación? ¿Por qué nos trajiste en esta iglesia, en suponer? ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos llevaste al desierto? Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Así hablaba el pueblo, hermano. ¿Sabe que hoy se escucha eso también, eh? Fíjese, Éxodo 16 y números 14. ¿Y si formamos nuevos capitanes? ¿Y si formamos nuevos pastores? ¿Y si esta gente la piedramos? ¿Vieron el milagro en Éxodo 16 que venía el maná y caía el maná todos los días? No lo vieron, hermano. Dice que el pueblo salió del desierto a la tierra prometida. Salieron de Egipto, ¿no? Al desierto. Pero siempre en el desierto se quedaron con una mentalidad esclava, lamentablemente. Siempre se quedaban. Pero ya comíamos esto, comíamos lo otro, la cebolla, las carnes, ¿no? Y hoy entendemos que estamos en la iglesia, ¿no? Y nosotros venimos y realmente qué alimento podemos recibir, ¿no? Y poder comer, ¿no? Dice que Él es el pan de vida. Miren lo que dice un poquito más adelante. Porque en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, ¿cómo? Al mundo. Y ahí viene la parte emocional. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y le empieza a hablar al Señor. Y Él nos habla a nosotros también, hermano. Porque dice en el 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Y no creemos a veces. ¿Sabe que a veces no creemos como pueblo de Dios? No creemos. Nos cuesta seguir adelante. Es un desafío, ¿eh? Yo llegué grande al Señor. No llegué de chico, llegué a los 33 años, tuve un proceso de 6 años. Pero entendí que fuera de Él no hay nada. Imagínese Noé que predicó 120 años. El arca, la iglesia. ¿Quién entró dentro? Y entraban animales. ¿Quién cerró la puerta? Él. Después de 8 días dice que se desataron que la fuente, las aguas. 8 días. Imagínate que el hombre vivía, ¿cuánto? 800, 900 años. Imagínate si 8 días eran 8 años. ¿Qué pasaría? Y viejo que no llueve, y los hijos y todo, ¿qué pasa? Yo te puedo decir una cosa, que acá adentro hay vida, afuera hay muerte. Lamentablemente. Afuera hay muerte, adentro hay vida. Y a veces no lo podemos entender. Me habéis visto y no creen. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y le venía hablando, ¿no? Le venía hablando que de un verdadero Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y entenderemos realmente lo que es la resurrección? ¿Entenderemos lo que es realmente la resurrección? Y empieza a hablarle de la vida eterna, de la resurrección. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un abogado? ¿Amén? ¿Cuántos creen que la iglesia un día va a ser tomada? Amén. ¿Cuántos creen que vamos a pasar por el tribunal de Cristo? Amén. ¿Y cuántos creen que Él va a ser tu juez? Amén. Aquel que te salvó, ¿qué va a ser? Va a ser tu juez. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? A veces lo dejamos por alto. Pensamos que está todo bien. Sí, acá en la tierra es mi abogado, pero en el cielo. ¿Y sabe qué? Los días se están acortando. Se están acortando. Y la maldad es más grande. ¿Sabe que a mí mucho me gusta más ir a predicar en las calles, por ejemplo en una cárcel? O con mi esposa estuve casi 6 años misionando. Me cuesta un poco el púlpito porque a veces nos ponemos nerviosos. Y es un desafío que el pastor me ha llamado, la verdad que es una bendición porque lo amamos y lo queremos, porque lo conocemos tan poco, pero hace como si fuera que hace años que lo conocemos. Cuando el pastor me llamó, recibía la palabra en 2 Corintios 3, creo que habla de las cartas. Y a veces pensamos que, ¿será que necesitamos cartas para ser recomendados? Y la verdad que me bendice el pastor porque es una bendición. Mire lo que dice un poquito más adelante. 40. Esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado, que todo lo que ve el Hijo y cree tenga ¿qué? Vida eterna. Y le empieza a hablar de la vida eterna. Y lo resucite ¿qué? En el día postrero. Mire, un versículo más le voy a agregar. 5,
28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Mira, hermano, si nosotros pasamos por el tribunal de Cristo, gloria a su nombre, hermano. ¿Qué pasa si vamos al juicio del gran trono blanco, la segunda muerte? ¿Qué va a ser el infierno? ¿Será que va a haber arrepentimiento ahí, hermano? Y él le empieza a hablar a los judíos y a las grandes multitudes. Lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué pasa ahí? No, ¿cómo nosotros reaccionamos a la palabra? Y murmuraron entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y seguimos debatiendo con el Señor. ¿Será el Mesías él? Nosotros queremos el Padre que mandó el Hijo. Pero ¿cuántas religiones hay que son testigos nomás? ¿O son solo Jesús? ¿Cuánta corriente de pensamiento que hay hoy en este mundo, no? Pero ¿quién puede reconocer que el Padre mandó el Hijo nos reveló el Padre y nos dio el don del Espíritu Santo? Poder entender eso. Y a veces como iglesia nos cuesta, hermano. Mire lo que dice un poquito más adelante, 42, y le decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede este decir del cielo ha descendido? ¿Qué tema, no? Dice que en el 6.15, en el 6.14, mire lo que dice en el 6.14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron, ¿este verdaderamente es el profeta que había de venir? ¿Será que se cumplieron las profecías? Tanto el libro de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, siempre el Señor habló a través de sus profetas. Pero dice, ¿será este es el profeta que había de venir? Y ahora dicen que es hijo de María. Pero en el 15 dice, entendiendo Jesús que iban a qué, a venir para apoderarse y hacerle como rey, se volvió a retirar ¿dónde? Al monte. Ellos querían ser librados de qué, del yugo de la esclavitud que tenían que de los romanos. Dice, si corremos a Herodes o a Pilato y lo ponemos a Jesús, o capaz que querían comer diariamente, gratuitamente, ¿no? Diariamente querían comer, gratis. Mire lo que le dice en el 43. Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere, y yo lo resucite en el día postrero. Y empieza a hablar. Y empieza a hablar, ¿no? De la resurrección. Escrito están los profetas, serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No quiero que alguno ha visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto ¿qué? Al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene ¿cómo? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná ¿en dónde? En el desierto. ¿Qué hicieron? Murieron. Murieron. El pan diario que ellos estaban buscando, ¿cómo lo es? Murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que todo aquel que coma no muera. No muera. ¿Y cómo nosotros podemos responder a esta palabra, no? Diariamente. ¿Cómo la podemos responder? Mire lo que dice en el 60. Porque me quería enfocar en las multitudes, en los discípulos, en los judíos. No quería ver la parte de los milagros porque entiendo que ellos no lo vieron. Y en Éxodo 14 tampoco, en Éxodo 6 tampoco no lo pudieron ver los milagros. Pero mire lo que dice en el 60. Palabra de vida eterna. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? ¿Se escucha hoy la palabra del Señor? ¿La podemos soportar? Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, es dura la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende? ¿Nos ofende la palabra? Es una bendición, mi hermano, que nosotros podemos estar en la iglesia y soportar la palabra 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos, hermano. ¿Sabe que hay iglesias que no la pueden soportar la palabra? El consejo que le da Pablo a Timoteo, ¿sabe lo que le dice? Cuídate de ti mismo. ¿Cuídate de qué? De ti mismo. Mire lo que dice en el 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás. ¿Y no andaban cómo? Con él. Volverse atrás. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Nos volvemos atrás o seguimos adelante? ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Nos volvemos atrás? Dice que muchos de sus discípulos se volvían ¿qué? Atrás. Y no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿quiere acaso irse también vosotros? Respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra
de vida eterna. Solo Él, ¿no? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A dónde iremos, no? Sabe que faltaba unos meses para que Él sea crucificado. Y Pedro le dice, solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? Sabe que Él después lo termina negando, ¿no? No solo negando, anteriormente le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Bueno, ahí está tu hermano, amalo. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? Amarnos entre nosotros. ¿Predicar qué? La unidad, amarnos. Dice que Él tiene palabra de vida eterna. ¿Sabe que cuando Él iba a ir a la cruz, no quería que sufre? ¿Usted conoce el para de sufrir? No quiero que te pase nada, le dice, no quiero que sufras. ¿Sabe lo que le dice a Él? Apártate de mí, Satanás. Por eso pensaba, ¿no? Y meditaba, realmente, ¿no? En este tiempo, ¿cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Con la ayuda del Señor, hermano. Lo que tengamos, nosotros recién venimos al culto, estábamos adorando, bendiciendo, exaltando su nombre, glorificándonos. Y yo digo, ¿será que esta gran multitud se encontró en la palabra del Señor que adorándolo, glorificándolo? Un poquito más adelante en el 12. Vamos a seguir las grandes multitudes, los judíos y los discípulos. Miren lo que dice en el 12. 12:12. La entrada triunfal, ¿dónde? En Jerusalén. Dice que al día siguiente, que grandes multitudes que habían venido a la fiesta para ver que Jesús venía, ¿dónde? A Jerusalén. ¿Qué tomaron? Rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban hosana, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor, el Rey de Israel. Como hoy, nosotros estamos, ¿qué? Bendiciendo su nombre, exaltando su nombre. Él entra en un pollino de asna, ¿no? En un borrito. No, siempre cuando yo veo esta parte, yo digo, cómo lo adoraban, cómo lo saltaban, cómo reconocían, ¿no? Que era el rey, ¿no? Cuando veo la parte del burrito, digo, me gustaría ser, ¿qué? Ese burrito, ¿no? Para que él esté arriba mío, ¿no? Si nosotros ponemos los ojos a veces en el Señor, no entendemos, ¿no? Pero fíjese el burrito cómo lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que pasa un poquito en Mateo 27. Vaya Mateo 27, si lo tiene ahí. 16. Dice que tenían un preso famoso llamado como Barrabás. Tenían entonces que un preso famoso llamado como Barrabás. Reunido pues ellos, le dijeron a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia que le habían entregado. Y yo hoy me hago una pregunta, ¿no? ¿A quién soltamos, hermano? ¿A quién queremos que soltemos? ¿A Cristo o a Barrabás? Día a día me pregunto eso, ¿no? El hombre, cuando a veces camina el Señor y por ahí se aparta o quiere venir, ¿no? Y cuando el pueblo quiere elegir, ¿a quién soltamos, hermano? ¿A Barrabás o a Cristo? Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir, no tenga nada que ver con este justo. Tuvo más discernimiento la mujer que los que estaban ahí. Porque hoy ha perecido de mucho sueño, ¿por causa de quién? De él. Y acá aparecen, ¿qué? Los judíos, los principales sacerdotes. Miren quién aparece acá. Y acá aparece la multitud, hermano, en el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A la multitud que pidieran, ¿qué? A Barrabás. Y que Jesús fuere como muerto. Mire cuando el hombre elige, ¿no? Lo que pasa, respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos le dijeron a Barrabás. Pero si hace un rato lo estábamos adorando, hermano. Lo estamos bendiciendo. ¿A quién soltamos, hermano? ¿A Barrabás? ¿Qué es Barrabás? El viejo hombre. ¿Sabe lo que es Barrabás, hermano? No sé si se lo voy a buscar. Los frutos de la carne.
Si soltamos Barragán, ¿sabe lo que se produce? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, ira, contienda, distensión, herejía, envidia, homicidio. Y sigue. Borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto. ¿Y qué pasa si nosotros soltamos los frutos, ¿no?, del Espíritu Santo, ¿no? Soltamos Cristo en nuestras vidas. Que pueda salir a predicar, que podamos sentir compasión a aquellos que están perdidos, no solo el que está en la calle, en un hospital, en una cárcel. Mire lo que pasa. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, tales cosas no hay ley. En el 22 le dice Pilato: ¿qué haré pues de Jesús, llamado el Cristo? Y ellos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué le dijeron? Sean crucificados. El gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea como crucificado. Lo estábamos adorando y ahora lo queremos crucificar. Mire lo que pasa un poquito más adelante. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía ¿qué? Más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ¿qué? De este justo. Vaya a vosotros. ¿Qué tema, no? ¿Sabe cómo respondió el pueblo? Y responde todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tema, ¿no? Sabe que no es fácil, hermano, seguir en el camino, pero no es imposible tampoco. Entendemos que tenemos que seguir adelante. Por eso esta tarde le quería comentar, ¿no? Le quería pensamiento de la palabra del Señor, ¿no? Yo sé que estamos en fecha de Navidad, pero nosotros entendemos que nosotros a Cristo lo predicamos día a día a su nacimiento. Y no solo predicamos un Cristo crucificado, sino que un Cristo resucitado. Por eso esta tarde le doy gracias al Señor porque me hayan invitado a poder compartir una porción de su palabra. Gracias, pastor. La verdad que una bendición. Estamos para servirle, para colaborarle. Gracias. Es una oración para el Señor Olvido. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú nos rescataste, Señor. Nos trajiste, Señor. Nos sacaste, Señor, de la tierra desierta, de horrible soledad, Señor. Por eso venimos en esta tarde, Señor, humillándonos de todo corazón, Señor, reconociendo que tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos bendecir, exaltar, glorificar, reconocer tu nombre, entendiendo, Señor, que separado de ti no podemos hacer nada, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué podemos decirte? Gracias por tu gracia, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias a lo que vas a hacer de acá en adelante, Señor. Amén.